¿cómo están? ¿Qué tal con todos? Mi nombre es Alejandro Torres y ahorita estamos con Roberto Giler. Él es educador, fue mi profesor durante mi periodo de formación en el Colegio San Gabriel. Y bueno, lo invité acá para que nos cuente un poquito su experiencia con la literatura, con las letras y cómo es este hábito de crear, el hábito de crear la lectura, perdón. Y bueno, te dejo el micrófono abierto, Roberto, para que igual te presentes. Buenas noches, yo soy Roberto Giler, como ya lo dijiste vos. Soy de la costa, mi apellido Giler lo dice, soy zambrano, como cualquier persona que se respete en Manaví. Eh, Vivo aquí en Quito. ¿Cómo llegué al Colegio San Gabriel y la docencia? Es más bien anecdótico, yo nunca pensé dar clases, sino más bien mi carrera es comunicación, tengo una especialización en literatura y actualmente estoy haciendo la tesis de mi máster de literatura de hispanoamericana y española. Y estoy trabajando en un escritor ecuatoriano, porque creo que es de los que poco se lee aquí en el país y que se debería leer más. Eso. Qué chévere. ¿Y más o menos cuántos años estás en la docencia específicamente? En la docencia llevo alrededor de unos 19 años. Ah, chévere, es bastante tiempo. Y bueno, te estaba haciendo unas preguntas hace un rato, tuvimos un poquito de problemas, pero te preguntaba que a qué te dedicas tú y qué amas hacer en tu vida. Bueno, y como te decía hace rato igual, ¿a qué me dedico? ¿Con qué gano plata? ¿Con qué me mantengo? ¿De qué vivo? ¿Con qué pago las cuentas? Soy profesor. Soy profesor en el cole, me dedico también a dar clases particulares, cuando hay posibilidades escribo una que otra cosa, cosas así. De eso gano plata. ¿A qué me dedico? Me dedico principalmente a leer. Me dedico a estar con jóvenes, me dedico a escuchar música, me dedico a viajar. ¿Cómo mezclo esas cosas? Yo nunca pensé ser profe, como que te decía. Ujú. Más bien para mí fue un descubrimiento. Me recomendaron alguna vez de la universidad que vaya, llegué por casualidad a ser profe. Yo pensaba que los profesores eran los malos de la película, pero de algo había que empezar a vivir después de graduarse de la universidad, así que llegué a esto. Esto se ha vuelto parte integral de mi vida, es una pasión, es algo que realmente me gusta. No estudiaría pedagogía, Ujú. pedagogo de educador para la educación, Ujú. pero sí realmente el dar clases, de estar en contacto con los chicos, me ha abierto posibilidades que yo no veía en la lectura Ujú. y que yo creo que la han hecho más rica. Qué chévere, eso es lo importante también. También te estaba preguntando hace un rato cuál había sido tu primer contacto con la lectura, si había sido un proceso, quién había sido quien te acercó a esta forma de vivir en cierta forma, o si había sido algo innato, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a las historias me acercaron mis abuelos, mis papás. Soy una persona, que ya te digo, soy de la costa, de un pueblo muy pequeño en Manabí que se llama Chone, ya Ujú. no tan pequeño ahora, pero igualito desde que yo lo conozco, desde que nací. Eh, y es un lugar donde las historias familiares son importantes, donde las anécdotas son cosas de todos los días. La vida del campo, el qué pasó con la vaca, el del pozo, los chistes que hay, eso, el sarcasmo, es muy natural para la región de Manabí. Las historias se me acercaron por ahí, pero a la lectura en sí, yo creo que mi mamá nos leía de noche, mi hermano y a mí. Eso hizo que empezara a coger este gusto por otro tipo de lectura. Mi mamá ahora me dice, yo te leía cosas que a mí me aburrían y a vos te gustaban y por eso la seguía leyendo. Yo nunca las entendí, yo nunca había asociado ese tipo de relaciones, pero yo creo que desde ahí está mi contacto con la lectura, con estas historias, con el contar historias. De Mm. ahí en la lectura como hábito más bien fue algo del colegio, algo que empezó a nacer en mí, a acercarme, pero igual siempre a las historias. Poco a poco he ido evolucionando y ya no solamente leo historias, sino que leo ensayos, eh, también me acerco a biografías, otro tipo de literatura, pero a las historias en sí, al gusto por leer, creo que lo importante fueron esas primeras narraciones orales que me hicieron querer las historias, Ujú. que me gustaba oírlas y contarlas. Claro, hay una importante influencia también de la familia, ¿no? De la parte materna, incluso como tú dices, y creo que eso también es algo que nos marca bastante dentro del proceso de crear este hábito. Creo que igual desde muy chiquitos. Bueno, como ya te presenté ya hace un rato, tú eres educador. Y bueno, ¿cuál ha sido la importancia que tú le ves de la lectura en sí mismo para tus estudiantes? ¿Cómo crees que les ayuda en su futuro, en su presente y obviamente cómo los forja? ¿Qué crees? ¿Qué nos dices? Verás, primero que nada, darle clases a pelados de su edad. Cuando yo fui tu profe, que sería estabas en primer curso, son De pelados de cuarto, 15, cuarto. cuarto Ajá, curso, ajá. pelados de 14, 15 años, que son pelados que no quieren aprender.
Es gente a la que realmente no le gusta, no le interesa lo que estás haciendo y van porque les toca. Primero que nada. Dos, el hábito no está formado. Muy pocos chicos te llegan con, sí quiero leer, o sea, tengo una visión, me gusta esto, y la mayoría te llega con la idea de la lectura es aburrida y esas cosas no sirven para nada. Eso no es matemática, o sea, no va a servir en la vida cotidiana. Pero leer para qué. Uh-huh. El acercamiento con ese tipo de personas, primero, te genera un shock para alguien que le ha gustado leer toda la vida, pero que también yo cachaba desde mis compañeros de colegio que no es que se acercaban mucho a la literatura, más bien era una imposición. Creo que dentro de los colegios, por ejemplo, yo tuve la suerte de que en el Colegio San Gabriel, donde vos te formaste, me dieron una amplia gama de espectro lector. Yo escogía los textos que podían leer ustedes. Claro. No estaba tamizado por nada. Hay otros lugares donde te tamizan los textos y hay textos escogidos, por ejemplo, para la escuela, para el colegio, o por nombrarte algo. Ahí tenemos una escritora, la Gaby Pons, que escribió un libro que se llamó Antropofagitas. La tipa ganó ¿cómo se llama? Un premio de lectura Eugenio. No me acuerdo qué premio que ganó en este momento, pero la cosa es que ganó el premio, le publicaron los libros, se hizo un tiraje de los libros y el texto fue a dar a manos de profesoras de escuela primaria del Oriente y del donde alguna vez, esto está contado por la misma autora, sí. que ella había llegado y le habían preguntado, usted viene como en la campaña de lectura, sí, pero no nos dirá contar esas historias de una Gabriela Ponce que nos mandaron la otra vez, porque qué feo que es eso. Por supuesto, como el libro lo dice de Antropofagitas, o sea, es una literatura mucho más fuerte, pero la campaña de lectura, las políticas de lectura nacionales hacen que esos textos lleguen a manos de profesores que no están preparados para el texto, y peor aún, a niños de 9, 10 años que no era el público lector de ese texto. Claro. También las campañas de lectura, o sea, no es solamente darle la culpa al que no leen, sino que también la forma como se distribuyen los textos, qué llega para ser leído, tampoco a veces tiene mucha lógica. Y desde esa perspectiva no puedes formar un hábito si no tienes el gusto por algo y más bien lo alejas. Uh-huh. Se mezclan muchos factores como para... Claro. Es que igual estaba revisando un poco también de las estadísticas que a veces son, necesarias de saber. Y mucha de la gente simplemente no lee, y lo dice la literatura porque no le interesa o porque no tiene tiempo en segunda instancia. Y es muy grande la diferencia. Yo justo estoy ahorita trabajando en el Oriente y muy rara vez veo a las personas que viven por allá también agarrándose un libro, como dicen coloquialmente, o leyendo. Es muy muy poco, pero bueno, eso un poquito de colación a sacar. Y lo que es historias, dile que te cuenta historias de su pueblo. Esas historias de narración oral todavía tienen una riqueza que también debe ser rescatada, y que eso deberían ser, desde mi perspectiva, las cosas que se pueden enseñar en las escuelas. Con esas historias deberían a leer. Claro. No tiene sentido que a un pelado de... Me invento, bro. A un pelado, algo que yo aprendí en el colegio. A un pelado de cuarto curso como ustedes, ponerlos a leer el Quijote completo sin una explicación. No tiene sentido. Sí, me acuerdo. Es que era un libro súper pesado. Igual yo me acuerdo que el Quijote estaba en un idioma español un poco antiguo y era como que te aburría. Yo me acuerdo que leí el primer tomo y me tocaba escribir un ensayo y yo no leí, sinceramente. Pero con lo poco que ya había percibido, me entregué el deber y me fue bien, por suerte. Pero sí te cacho. Es total lo que tú dices. Ese acercamiento a la lectura debe hacerse también desde textos que a los chicos les llamen la atención. Sí. Muchos profesores de literatura también juegan con la idea, no, pues que esa literatura moderna no dice nada. Es cierto, mucha de esa no dice nada y es una literatura súper light. Pero el trabajo nuestro como profesor está descubrir cosas que no sean tan light, que llamen. Claro, yo me acuerdo que, no sé si fuiste tú o fue el Diego, que nos mandaron a leer un libro que se llama Nunca seremos estrellas de rock. Ese no fuiste tú, tal. Ese libro, ponte, yo me lo comí en una semana, 3 días, algo así creo que fue, porque igual, como dices, tiene estos elementos que son muy digeribles, pero que a la vez también te transportan otro mensaje y te encaminan un poco, porque después me pasé a leer Los Poetas Malditos, que fue lo que también nos enseñaste tú, y fue un enriquecimiento que poco a poco a mí al menos me llevó a querer un montón a los libros en ese entonces. Por ejemplo, mira, la idea de que aprendas a leer no solamente tiene que ver con las historias. Yo les decía la broma, aprender les abrirá muchas puertas, jale y empuje, pero lea.
Es un chiste bastante obvio, suena muy repetitivo, pero es cierto. Dentro de tu profesión, si no lees, te estancas. Claro. Y si no sabes qué está pasando en el día a día, no funciona. Y eso solo lo consigues si puedes leer y estás al día en lo que está pasando. Pero esa curiosidad y esas cosas no solamente son la idea de ponte a leer, sino son la idea de motivarlos desde que son muy chicos. Las campañas de lectura, todavía aquí al final de los estudios de colegio se debería haber leído Kumandá o Wasipungo, por Dios, esas cosas son horribles. No les quito el valor literario. Son obras que están muy bien escritas, que tienen unos narradores muy novedosos para la época, que crean imágenes y crean una cosmovisión acerca de lo que pasaba en ese momento y al que leerlo. Estoy de acuerdo con eso. No estoy yéndome en contra del canon, pero tampoco creo que se deban poner a leer a pelados de 17, 18 años sin una explicación. Muchas veces se centra el pensum de estudio más en aquello que es la gramática, en la formalidad de la situación, en que tengas unas estructuras súper como elaboradas, pero se resta espacio a darles un momento para su propia creatividad, para que ustedes elijan lo que quieren leer y nos presenten a nosotros cosas que llamen la atención. Claro, y yo me acuerdo igual clarito, ahorita se me vino a la mente la escena, de hecho, del Diego Chamorro en tercer curso de nosotros con 15 años enseñándonos a escribir en prosa con unas estructuras literarias que eran complejas y la verdad yo, te soy sincero, muy poco aprendí, pero estas partes en cambio que se me quedaron fue por ejemplo cuando él nos mandó el libro de Quito Ciudad de Grafitis. Se armó una revolución en el colegio, comenzaron a grafitear los mismos estudiantes, comenzaron a buscar como citas de textos para hacerlo como obra de ellos y, o sea, yo me incluyo dentro de ese gajo, entonces creo que sí te entiendo en ese sentido. Los jóvenes son curiosos y tú propones algo que ellos les llame la atención o das temas que más o menos se relacionen con sus gustos. Generalmente la mayoría de jóvenes se informan. Por ejemplo, estoy en contra de que los jóvenes son poco informados y que no saben de lo que están hablando y que las redes solo sirven para vivirse la vida y que todo el tiempo que pasas en las redes no es tan cierto desde mi perspectiva, porque yo he visto a jóvenes formarse yo he visto a gente de la generación actual. Estoy dando clases al noveno. En el colegio donde doy clases al noveno y a tercero de bachillerato. Esas generaciones están referentes en esos lugares. Y esos lugares los llevan a otras cosas. Y es cierto que se lee muy rápido, pero no es cierto que no tengan información o que sean completamente estúpidos. Claro. Hay que saber guiar. Y nosotros, desde esta perspectiva, aprovechar esos medios para poder redistribuir esto que queremos, que nosotros amamos, y darle otra lectura desde los jóvenes para que los jóvenes puedan tener como la curiosidad de regresar a esto. Más madurez de su parte, con otros momentos, otras historias, pero no creo que sea el hecho de seguir como encasillándola a que sin gramática, no. Y que cómo te vas a saber, cómo vas a salir del colegio sin saber cómo funciona una metáfora o una analogía expresamente. Como vos dices, a veces de esas cosas se olvidan. Pero generar el gusto por buscar lo que no conozco, creo que ese es el trabajo de colegio. No sé si sepas cómo está trabajando ahora el San Gabriel, el colegio. No. Trabaja proyectos. Ya no se da literatura, sino que hay el proyecto humanístico. Y dentro de este proyecto trabaja artes, sociales y literatura. Entonces se ve un problema a través de las tres disciplinas y de tres diferentes enfoques. Claro. Entonces, con esto generas como esa interdisciplinaridad y puedes trabajar otras cosas, no simplemente el hecho lineal de lo que propone el ministerio. También el ministerio tiene unos currículos que son realmente de pagar. Son repetir y repetir información sin un fondo, sin un análisis. El ministerio, las últimas reformas, ¿sabes lo más que las reformas educativas de Correa fueron bastante progresistas y ahora están estancadas porque las ideas políticas son contrarias, no porque estén bien o mal. Claro. Como eliminar el partido. Lo elimino porque sí, pero realmente no tengo. Claro, lo cambio al otro examen que es del mismo, pero con otro nombre. Claro, total. Sí. Es solamente una política. La educación también se maneja desde ahí. Total. Están guiadas hacia determinada ideología política. No hay una política de lectura realmente propuesta en el país. A ver, perdón que te cambie un poquito el tema para seguir avanzando y que no quitarte mucho tu tiempo. Bueno, un poco reiterativo lo que te iba a preguntar ahorita, pero bueno, tú has tenido un proceso, han sido años de hecho que tú has encontrado todas estas formas de influenciar de cierta manera con lo que tú sabes a los jóvenes, a las nuevas generaciones. ¿Qué modos
te han funcionado y cuáles crees que han sido los errores que también han venido en el camino del tiempo, porque sin error no hay acierto, también suelen decir. Bueno, errores, ya te digo, yo sí mandé a leer el Quijote alguna, a ustedes sí mandé a leer el Quijote, ¿no es cierto? Sí. Sí, Errores sí. como eso, de que se te va la mano por el ámbito, porque tienes mucha hambre de comerte las cosas, no te das cuenta a veces de la realidad, que a veces se planifica desde una realidad que es propia y no se veía mucho al estudiante. Uh-huh. Creo que he aprendido con el tiempo a mirar más al estudiante al momento de hacer las cosas, Uh-huh. antes de mirar lo que yo quiero hacer. Salirme un poquito de eso sí me ha servido muchísimo. ¿Qué más errores? Tratar de creer, mi especialización es literatura y yo amo la literatura y es lo que para mí es vida, pero creer que todo el mundo va a seguir literatura en la universidad es un error. Uh-huh. Se está preparando para otro tipo de cosas en el colegio, para otro tipo de destrezas que tienen más que ver con hábitos, ¿cómo se llama? Con buenas prácticas, con responsabilidad, y la literatura te sirve como un medio para eso. Uh-huh. Y alguna vez estuve en una universidad, me di cuenta cómo era especializarme en la literatura, algún rato me gustaría, pero realmente la vida del colegio a mí me ha dado mucho, porque el hecho de que pelados que cuando llegan a mis manos no tengan ni idea de lectura y cuando salgan me digan, Roberto, en todos los años de colegio es la primera vez que leo los libros, para mí ha significado mucho, porque eso es lo que yo quería hacer con la literatura desde siempre, que Uh-huh. todo el mundo lea, porque a mí me gusta y creo que la gente podría verlo más. ¿Qué otros errores? Por ejemplo, a veces no darle crédito a los estudiantes por el trabajo, pasarme horas buscando que esté copiado o no esté copiado, confiar más en los chicos y en la capacidad que tienen. Uh-huh. ¿Qué cosas me han servido? Fijarme mucho en los gustos de los chicos. Uh-huh. Por ejemplo, yo ya tengo algún tiempo que lo que hago al inicio del año es decir, a ver, todo el mundo me va a anotar 3 canciones que les gusta, 3 series que les gusta, 3 películas que les gusta, y durante el año irme viendo cosas que ellos han visto. Uh-huh. Claro, Ir te nutre escuchando full. música, Uh-huh. ir escuchando su música, ya te digo, no el tipo de descubrimiento con el K-pop, casi me boto por la ventana, pero son cosas que llaman la atención y que tengo que estar al día porque ese es el tema del que tengo que hablar. Claro, totalmente. Adaptar los libros a su realidad, contar historias. Una de las Y cosas que a los pelados les encanta es que les cuenten historia. Cuando tú cuentas historias, ellos aprenden a contar historias. Si aprendes a contar historias, aprendes a hablar, a relacionarte con el otro, aprendes a buscar soluciones, ver uh-huh. problemas en vez de dar solamente información. En vez de enseñar el subjuntivo y el administrativo, buscar una manera, un problema que sea real, que ellos tengan que resolver, en el cual uno de los aprendimientos sea eso. Qué chévere. Justo esta parte del cuento es muy importante. Tú nos... Perdón que saque mucha colación, pero tú nos habías incluso enseñado esta cosa del microcuento, de microquito, todas estas partes, y es creo que la parte más interesante que para mí al menos se me quedó. Y de hecho, igual, bueno, cuando escucho música a mí me gustan mucho las historias, las canciones narrativas, las canciones que te cuentan algo, que te van diciendo como un personaje, te van desarrollando, y a eso lo hace música, y esa es una especie de interdisciplina en el arte mismo. Entonces el cuento es una herramienta muy importante, como tú mismo dices. Uh-huh. Somos contadores de historias natos, de ahí nacemos, de ahí nos comunicamos, de sentarnos en el fuego a contarnos las historias, somos eso. Te pongo como doctores, el hecho de que tú a un paciente cuando le vas a poner una inyección a un niño le empieces a contar una historia y le distraigas la atención te va a ayudar muchísimo a que el pelinado no te grite en media sala, uh-huh. o que le hagas un chiste. El hecho de conversar con la persona, de interesarte en el otro. Tú decías cuáles crees que han sido tus aciertos. Yo creo que el mayor de mis aciertos desde que empecé uh-huh. fue preocuparme por las personas, por lo que le estaba pasando al otro, uh-huh. darme el tiempo de conocer a las personas. Cuando la gente escribe se deja conocer. Yo creo que una de las cosas que más valoran los chicos es que yo leo los trabajos uh-huh. y que hago comentarios individuales de los trabajos y que cada trabajo es un mundo y que para mí es importante lo que escriben uh-huh. y que lo hago notar en el papel cuando corrijo. Entonces, interesarte por la persona es una mierda, es un montón de trabajo, te sacas la entreputa, el agradecimiento es realmente poco, la paga no es que sea la mejor, pero a pesar de que yo siga así, yo sí sigo siendo Quijote y Sancho, o sea, hay cosas más importantes que eso. Uh-huh. Y ya te digo, o sea, el hecho de que un pelado venga y te diga, Roberto, yo no había cogido un libro nunca, todos fueron resúmenes, este año leí 2, este año leí 1 y es la primera vez que leo un libro completo, para mí ya es importante, ese pelado ya leyó. Claro, ese es el logro que todos queremos tener.
Y nada, igual agradecerte también en esa época también me ayudó mucho. De hecho, el camino era como que siempre en la cabeza lo tengo a vos, al Chamorro y al Gutiérrez, que fue el último que nos dio literatura en quinto y en sexto, pero que igual siguieron una lógica muy parecida en ese sentido. Te nutrían con libros que eran muy buenos y nada, igual extenderte mucho ese agradecimiento. Y bueno, para finalizar, si quieres dejarnos un mensaje a las personas que te van a ver y cualquier cosa, el micrófono es tuyo. Bueno, para hablar de lectura, criticar las políticas de lectura nacionales y las formas de distribución y las editoriales nacionales. Criticar el precio de papel que aún exportamos y que sale mucho más caro aquí en el país que en los países vecinos, cosas como esas. Pero de ahí, en esta idea de fomentar la lectura, apasionense contando las historias, en cualquier lugar donde estén con los chicos, si realmente quieren que lean. No es una obligación, no es cuestión de lee esto y dame el resumen, es cuestión de apasionarnos con las historias, cuenten sus historias, hablen con las personas, dejen que cada una de sus vidas cuente las cosas, sean mucho más presenciales que dictatoriales. Y ojalá que todo el mundo pueda seguir leyendo, que sería algo full bacán. Me encanta que gente como vos esté metida en esto y que le preocupe la lectura. Chévere, Roberto. No, más bien, ojalá que se llegue a algo siempre que mejore un poco la calidad de vida del país y en sí mismo la salud también, que es una parte importante en la vida de la gente, y la salud mental, acotando a la parte que estamos viendo. Bueno, Robert, te agradezco mucho por tu tiempo y nada, me despido de todas las personas que nos están viendo y te agradezco nuevamente por todo el proceso que también académicamente me ayudaste. Eso, Robert, muchas gracias. Alejandro, qué bacán escucharte. Ahí nos vemos. Chao.